Buenas tardes, hoy vamos a ver estos temas como yo les venía comentando ahorita, estos temas que voy a poner en negrito. No voy a completar todo porque ya todo es más fácil, solamente aquellas preguntas o aquellos temas que considero que quizá no recuerden y pues tan importantes. Bueno, ahora vamos a hablar de la reproducción celular. La reproducción celular pues habla de todos los seres vivos, hablamos que todos los seres vivos provienen de células, ya hablamos de parte de las células. De esas partes de las células hablamos de que las células deben tener núcleo, obviamente las eucariontas deben tener núcleo, citoplasma y membrana celular. Son características esenciales. Y entre ellas, pues la mitosis, la mitocondria, veníamos diciendo que sirve para la respiración celular. Ajá. En el caso de las células animales hablábamos de los cloroplastos y en los estomas se daba la fotosíntesis. Ahora, hablando del ciclo celular, pues vamos a hablar de sus fases. Vamos a hablar de dos grandes fases de la reproducción celular, que es la interfase, y vamos a hablar de la división celular. Bueno, la interfase, la voy a subrayar de negro. La interfase, vamos a decir que la reproducción celular tiene cuatro fases. La fase G1, la fase de S, la fase G2 y la fase de mitosis. ¿Okay? Esas son las cuatro fases. Existe una fase G0. La G0 es cuando estamos, por ejemplo, en la fase G1 y se sale. Se sale y no va a entrar a la reproducción. Esa es la fase G0. Pero bueno, hablando de la fase G1, por ejemplo, la célula prácticamente en la G1, en la interfase, vamos a hablar solamente, dejen anexo a su compañero, vamos a agregar aquí a la G1, a la de síntesis, la S, perdón, y la G2. Muy bien. Y aquí en la división celular simplemente vamos a decir que hablamos de la mitosis. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues voy a dar algunas características de estas. En la G1 simplemente vamos a decir que la célula va a aumentar de tamaño y se va a preparar para la reproducción. Va a crecer, sus organelos van a crecer, va a producir enzimas y ciertas moléculas, o sea, se va a preparar. En la fase S vamos a tener duplicación del ADN y también de las proteínas que van a ser necesarias para la reproducción. Ahora vamos a comenzar a hacer dos copias de información. En la fase G2 vamos a tener que prácticamente aquí ya tenemos todo lo necesario para empezar la división. Y aquí pues empieza a condensar todo para la reproducción. Y aquí vamos a dividir. Por eso les digo, está la interfase G1, S, G2 y ya. Y la división celular. De hecho, voy a buscar una imagen que nos ayude todo esto. Vamos a buscar división celular. ¿Cómo le ponemos? Sí, porque división celular simplemente... Reproducción celular, le voy a poner. Reproducción celular. Les digo lo básico. Sin embargo, pues hay más fases, hay más elementos. Entonces, reproducción celular, le voy a poner G1, síntesis, G2 y mitosis. Okay, para que nos haga la que queremos. Estas son las fases a las que me refiero. Déjenme ver. Creo que voy a pegar esta y ahorita copiamos imagen, pegamos y ahorita hacemos una síntesis. Vamos a pegar la cita. Entonces, en esta parte del ciclo celular, bueno, de la reproducción celular, les dije, tenemos varias fases. Tenemos la G1, que es donde empezamos, tenemos la de síntesis, tenemos la de la G2 y luego vamos a tener la de mitosis. A ver, entonces dejen nada más hago un espacio para que me quepa esto. Esta es la fuente obtenido de
Y bueno, aquí voy a empezar a explicar. Pongo mi puntero y ya. Entonces tenemos esas tres fases, G1, S, G2 y mitosis. Aquí, por ejemplo, siempre vamos a tener la G1, donde digo la G1, la célula se empieza a preparar. Ajá. La célula se empieza a preparar para dividirse. Duplica su tamaño, también aumenta la cantidad de organelos, de proteínas, todas las enzimas necesarias para producir a alguien más. Aquí dice, bueno, duplica su tamaño, etc. En esta, prácticamente ya tenemos una duplicación del ADN, tenemos proteínas asociadas y tenemos todo lo necesario para crear dos copias. Tenemos toda la información genética para crear las dos copias. En la fase G2 ya tenemos todo lo necesario para la división. Empezamos, se empieza a montar cada cosa en su lugar y los cromosomas se empiezan a condensarse. Entonces, aquí está lo necesario. Y la mitosis ya es la fase de la división. Entonces, esta es la interfase que les comentaba, ya está la división. Si una célula no va a entrar a este proceso, se le llama G0 y sale. Sale la célula porque posiblemente la célula no se quiera dividir, no se quiera reproducir. Simplemente la célula va a hacer otra función, se va a convertir en una neurona, por ejemplo. Entonces, es lo que pasa. Obviamente aquí dicen cosas distintas de lo que yo estoy diciendo. Bueno, lo dicen en palabras distintas, pero estamos diciendo prácticamente lo mismo. No voy a dar más elementos porque no quiero que se confundan. Lo único que quiero que sepan es que aquí la célula crece, es como ustedes. Ahorita se tardan muchísimo ustedes en crecer. De nosotros, bueno, desde que nacen, desde que tienen, no sé, un día en el vientre de su mamá, 9 meses, nacen y luego tienen hasta los 15 años ustedes tienen como que cierta madurez para que se puedan reproducir, pero ya incluso, bueno, digo cierta madurez, porque ya pueden engendrar vida ustedes a los 15, 16 años, pero los que tienen hijos de 15, 16 años como que les afecta mucho su cuerpo, porque todavía no está listo. Yo diría que ya están listos como hasta los 21, 22, y ni eso, ¿no? Hasta los 23, 25, ¿no? Yo creo que ya hasta los 25 ya, porque tienen que madurar. Casi tardan todo el tiempo para madurar, es decir, la célula duplica su tamaño. Ustedes de bebés ahorita triplicaron su tamaño, aumentan el número de organelos, o sea, ustedes aumentaron, organelos son órganos celulares, ustedes pues desarrollaron sus órganos y ya tienen enzimas y todo lo necesario para reproducirse. O sea, ustedes están en la G1, por ejemplo. Ya en la fase G2, ya prácticamente, perdón, en la fase S, ya tenemos una duplicación del ADN, es importante, duplicación del ADN, proteínas, y también existen ahora dos copias de información genética. Tal vez aquí no venga, pero aquí le voy a poner en la fase G2, dos copias de información genética. Esta es G1. A lo mejor lo que falta es dos copias de información genética. Dos copias de información genética. Ahora, en la G1 pues es como ustedes, ¿no? Es prácticamente la célula crece, etcétera. ¿Qué más me faltó decir? Y también tenemos enzimas necesarias. Enzimas necesarias para la reproducción. Vamos a tener ahora la fase G2. En la fase G2 habíamos dicho que ya tenemos todo lo necesario para la reproducción celular y todo empieza a condensarse. Ya tenemos lo necesario. Aquí ya tenemos todo para la reproducción celular. Entonces, bueno, aquí dice otra cosa, ¿no? Se empieza a separarse por división de cromosomas, comienza a separarse. Para la reproducción celular comienza a condensarse. Y ahora, ¿qué más vamos a tener? En la mitosis prácticamente vamos a tener ya la división que se llama citogénesis. Se separan en dos juegos de cromosomas. Se separan en dos juegos de cromosomas. La fase G0, aquí la voy a poner al principio, la fase G0 es aquella célula que no se quiere reproducir. G0, ¿por qué? Vamos a decir que esta célula se quiere diferenciar en otra cosa. Por ejemplo,
una neurona. Ajá, una neurona. Pues hagan de cuenta que ustedes dicen, ¿saben que yo no me quiero reproducir? Yo que me quiero volver médico, entonces pues ni modo, ¿no? Los médicos tienen que estudiar casi hasta los 30, ¿no? Porque son las 4 de carrera, 2 de especialidad o internado, no sé, tesis, servicio social, el chiste es que acaban a los 30, ¿no? Pues ni modo, los médicos son G0, vamos a decir, de manera burda, ¿no? Para que se acuerden. G1, de etapa de desarrollo, 2 copias de información genética y ya está lo necesario. Ya en la mitosis vamos a tener otras etapas, pues otras etapas ahí. Sin embargo, aquí voy a mencionar mitosis y voy a mencionar meiosis. Meiosis. Entonces voy a dar características de la mitosis y la meiosis. En la mitosis, perdón, las células poseen, los dos juegos de células en las que se va a dividir, poseen información genética idéntica, original o idéntica al original. Entonces es lo que nosotros vamos a decir. Idéntica al original y también un número de cromosomas. Idéntica al original, también en el número de cromosomas. Muy bien, es lo que ustedes deben de saber. Cromosomas, híjole, creo que no era así, era así. Idéntica en el número de cromosomas. Ajá. Mientras la meiosis, por su parte, van a formar organismos genéticamente distintos. Aquí vamos a tener dos características. ¿Qué características tenemos? Si se dan cuenta, ustedes son reproducción por meiosis. Esta es la sexual. La sexual siempre vamos a requerir información distinta, o sea, todos los que son resultado de reproducción sexual van a generar organismos distintos. Sí con herencia, sí con caracteres similares a los padres, a su mamá, a su papá, a su abuelo, al tío, a muchos de ellos, pero van a ser distintos todos. Y la división celular por mitosis, prácticamente vamos a tener información genética idéntica al original. Podríamos decir que aquí son las células por crecimiento y de aquí es reproducción sexual. De hecho, fíjense cómo aquí estamos abarcando el 5.2, reproducción sexual y asexual, y quizá abarquemos algo de fenotipo y genes. Ajá. Entonces, por eso les digo, este tema está como un poquito complicadito, no se preocupen. De todas maneras voy a dar un repaso de todo. Ajá. Muy bien, voy a poner más características de la mitosis y la meiosis, ¿ok? De esas características que es importante mencionar es que la mitosis no es sexual, no es sexual. Lo pongo aquí, ¿por qué razón? Porque luego se equivocan, creen que la sexual es la de la mitosis y no. Esa es, por ejemplo, reproducción de células, por ejemplo, de la piel. Ajá. Ahí nuestro cuerpo humano el cuerpo humano no tiene que fecundar con otro gameto, etcétera, para formar una nueva célula. Simplemente nos cortamos, se reproduce y ya. En ocasiones se llega a reproducir en horas, ¿no? En horas o en pocos días cuando nos cortamos, por ejemplo. No es sexual, es decir, no tiene gametos. Los gametos vamos a decir que son, los más conocidos son el espermatozoide y el óvulo. Ajá, no tiene gametos. Por su parte, la meiosis va a tener quito esta. La mitosis sí va a tener gametos, entonces por eso les digo que es sexual. Sí tiene gametos, entonces es sexual. Por tal motivo tiene gametos. Voy a poner espermatozoide y, por ejemplo, espermatozoide y óvulo. Es sexual. Ajá, muy bien. ¿Qué característica vamos a dar, por ejemplo, aquí en la mitosis?
A ver, déjenme ver qué más características no se me vaya a pasar. Dejen quitar esto. Pensé que me habían mandado un mensaje. Bueno, otra característica es que muchas veces nosotros vamos a tener, como les digo, células que tienen que ver con el crecimiento simplemente, ¿no? Simplemente con división celular, etcétera. Entonces, ¿qué otras características vamos a tener? Aquí no hay variabilidad genética, no existe variabilidad genética. Entonces, lo más importante, no existe variabilidad genética. Se forman, al final, se forman células idénticas diploides. Se forman dos células idénticas diploides. Las diploides es que tienen información genética completa. Ajá. Ahorita les busco una imagen de información de células haploides y diploides. Células haploides y diploides. Haploides y diploides. Las células haploides son las que solamente es una. Por ejemplo, ¿cuál pondré? Esta. Estas son células haploides. Las células diploides tienen dos. Ajá. Si se dan cuenta, las haploides van a ser, en este caso, sexuales, porque el papá te va a dar 23 cromosomas, la mamá te va a dar 23 cromosomas y en total vamos a hacer los 46 cromosomas. Ajá. Esta sería la meiosis. Y aquí serían mitosis. Tu célula te tiene que dar todo. Si te cortas y se reproduce, la célula te tiene que dar todo, entonces vamos a tener que eso es mitosis. Entonces por eso se la señalo. Entonces, bueno, células diploides. Diploides. Y aquí, por ejemplo, vamos a tener células haploides, por ejemplo. Al final se forman 4 células haploides en la sexual. Ajá, muy bien. Voy a poner las fases de de la mitosis. Sus fases son las siguientes. Déjenme, les pongo. Yo me acuerdo así, tenía un amigo que luego me hacía enojar, se llama Matías. Entonces este amigo, yo cuando di este tema, decía, no, pues es comprometo a Anita a telefonearte, ¿no? Ya saben cuáles son sus frases, es profase, metafase, anafase y telofase. Aquí, pues, yo dije, pues más rápido. Yo dije, ay, pinche Matías, ¿no? Mi amigo Matías, ¿no? Entonces empieza con P y aquí sigue Mat, ¿no? Entonces nada más acuérdense de mi amigo Matías. Ajá. Es que luego nos dejaba mucha tarea, es que era mi maestro y nos dejaba mucha tarea. Entonces, decía, ay, pinche Matías, se panchó con la tarea. Entonces acuérdense, pero estas son las fases de la mitosis. Las fases de la meiosis, pues son, por así decirlo, pinche Matías 2 veces. Ajá. Entonces va a ser profase 1. Profase 1. Va a ser metafase 1. Voy a copiar estas. Entonces se divide en 8 etapas. Ajá. Voy a iniciar desde el principio. Aquí el conteo. Ay, no sé, no me deja iniciar. Déjenme quito. Y empezamos. Entonces es profase 1. Aquí metafase 1. Anafase 1. Y telofase 1. Y por supuesto vamos a tener del otro lado profase 2, metafase 2 y telofase 2. Entonces aquí sería profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Por esa razón vamos a tener al final 4 células haploides por estas fases. Muy bien, ahora vamos a hablar, déjenme ver qué más puedo hablar porque de aquí de los apuntes de su examen final. A ver, permítanme, déjenme ver qué más les pregunto. Lo importante aquí me apunto. Muy bien, entonces, cuando hablamos de mitosis, vamos a dar células idénticas. Entonces dejen quito lo pongo normal. Cuando hablamos de mitosis, cromosomas,
vamos a hablar de, estamos hablando de células idénticas. De células idénticas. Ahora, ¿qué más vamos a decir aparte de la mitosis? De la meiosis vamos a decir que se forman, aquí hay gametos, entonces aquí en la sexual los gametos son como lo más importante. Gametos, tiene gametos. ¿Qué vamos a decir de la meiosis y la mitosis? Ambas van a tener, en este caso, hablando de reproducción celular, ya sea por mitosis o meiosis, ya sea mitosis o meiosis, tenemos replicación del ADN. Tenemos replicación del ADN. Eso también es súper importante porque, pues precisamente como se está reproduciendo una célula, vamos a tener que replicar el ADN. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué otra característica que es de examen? Yo he visto que preguntan mucho, por ejemplo, a ver, déjenme, que ya están comenzando con sus dudas. A ver, no son ustedes. Pregunta de examen que puede venir es, por ejemplo, la mitosis origina células con el mismo número de cromosomas. ¿Ok? Esa sí es pregunta de examen. En la meiosis vamos a tener mismo número de cromosomas. A ver, ¿dónde sí le puse el mismo número de cromosomas? Y en la meiosis vamos a tener que los cromosomas se reducen a la mitad. Los cromosomas se reducen a la mitad. Bueno, esto yo sé que ya lo había explicado, pero lo subrayo. Aquí decíamos que la meiosis era sexual. Perdón, meiosis, esta es meiosis. Decíamos que la meiosis es sexual. Dije, sus papás, como nosotros somos, o los seres humanos somos producto de reproducción sexual, el óvulo y el espermatozoide, cada uno va a donar 23 cromosomas. Es decir, los cromosomas se van a reducir a la mitad en este tipo de reproducción. Otro tipo de preguntas es la siguiente. En la mitosis, me regreso aquí, en la mitosis, por ejemplo, que puede ser pregunta de examen, la mitosis se usa sobre todo para dar origen a células nuevas. Es para dar origen a células nuevas de organismos, por ejemplo, pluricelulares. Entonces, eso es importante. En células nuevas, en organismos, por ejemplo, no, voy a poner células nuevas de células somáticas o unicelulares. Perdón, y en los pluricelulares se encargan de que el organismo crezca. Esta sí está como un poquito, creo que difícil. Entonces, es para dar origen a nuevas células en células somáticas o unicelulares. Y en los pluricelulares, esto lo subrayo, sirven para que crezcan. En nuestro caso, nosotros somos somos seres pluricelulares. Entonces, en los unicelulares da a nuevos seres. Esto es importante. Por ejemplo, si tienes una célula, pues produce otra célula. Y con nosotros somos pluricelulares, pues la mitosis nos va a servir para crecer de tamaño. O sea, un bebé crece de tamaño. Muy bien. Ahora, algo de mitosis y meiosis, déjenme ver qué más les puedo agregar.
¿Qué más? ¿Qué más? Pues ambos son división celular. Entonces, siempre que a ustedes les digan que un organismo está creciendo de tamaño, ¿se debe a qué? A que es pluricelular y lo está haciendo por mitosis. Ajá. Eso es muy importante. Ahora, creo que esta la llegan a preguntar muchas veces, entonces creo que hasta la voy a subrayar. Sobre todo esta parte de los pluricelulares. Ajá. ¿Qué más? Déjenme ver. Organismos nuevos y el pluricelular. Sí, esa la pregunta, o me han dicho que la han llegado a preguntar muchas veces. Déjenme ver qué más les puedo preguntar. Estoy viendo mis apuntes, no quiero dar paja. La mitosis está implicada, ajá. Ajá, muy bien. Voy a adelantarme un poquito a esta parte de reproducción sexual y asexual, pero cuando yo digo mitosis, voy a decir que es asexual. División celular, vamos a tener mitosis, y esta va a ser un tipo de reproducción asexual. Asexual, nada más para allá adelantar. Y aquí la meiosis es sexual. Ajá. Entonces, esto también es súper importante. Creo que son 2 párrafos, pero están súper cargados de información. Entonces, los procesos de división celular es por mitosis y esa división celular se le conoce como entrecruzamiento. Ajá. El entrecruzamiento se lleva a cabo el material genético. Esta es otra etapa de la meiosis. Ajá. A ver, de la meiosis. Vamos a hablar de la meiosis. Ajá. ¿Cómo se los explico? En la meiosis vamos a producir organismos genéticamente distintos. Les voy a poner, es un proceso de división celular, donde se da, o se lleva a cabo, se da el entrecruzamiento del material genético. ¿Ok? Es el entrecruzamiento de estos 2 gametos, por ejemplo, del espermatozoide y del óvulo. Ajá. Aquí, por ejemplo, vamos a decir que aquí no se transmite igual, por eso hay un entrecruzamiento, y en la mitosis sí se traduce igual. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más puedo preguntar? Pues les puedo preguntar qué tipo de reproducción es sexual y ustedes me van a decir, obviamente la meiosis, perdón. ¿Qué reproducción es asexual? La mitosis. ¿Qué más? ¿Cuántas células se obtienen al finalizar la meiosis? Pues vamos a decir que 4. Esta también es pregunta de examen. 4 células haploides. Y vamos a decir cuáles son las haploides. Pues aquí se las tengo en una imagen. Aquí las haploides. Creo que conviene hablar un poquito de células haploides y células diploides. ¿Ok? Entonces, pues vamos a hablar de esas células haploides y células diploides. Voy a dar algunas características. Me voy a ir hasta abajo. Ajá. Voy a hablar de estas células haploides y diploides. Las haploides tienen como una hélice. Ajá. Entonces, y las diploides tienen 2. Entonces vamos a decir diploides, haploides. Entonces ya dijimos que las diploides por definición tienen 2 cromosomas. Tienen 2 cromosomas completos. Dos conjuntos cromosomas. Este va a tener la mitad. Tiene un cromosoma. Es decir, apenas un conjunto completo de cromosomas. Vamos a decir un conjunto completo de cromosomas. Un conjunto de cromosomas. Y acá tiene 2 conjuntos de cromosomas completos. Vamos a decir en el caso de las diploides que se reproducen por mitosis. Su reproducción es por mitosis. Su reproducción es por mitosis. Es decir,
esta de la diploide te tiene que dar una célula completa sin necesidad de algo más. En la haploide sí va a necesitar de algo más. Esta se da por, va a ser por la meiosis. Ajá. Se da por meiosis. Son resultado de la meiosis. Son resultado de la meiosis. ¿Qué más? Y te va a dar, da lugar a células obviamente haploides, obviamente, ¿no? En los organismos, por ejemplo, las diploides, prácticamente todos los seres vivos, casi todos los animales del reino animal, los seres humanos y animales somos organismos diploides. Entonces, los seres humanos, como somos pluricelulares, para desarrollarnos, somos diploides. Ajá, para crecer. Sin embargo, pues vamos a tener que los haploides por lo regular son las algas y son los hongos. Son haploides, ¿no? También vamos a tener que, pues en esta vamos a tener lo de macho y hembra. Macho y hembra. Bueno, entonces es importante porque nosotros somos, a su vez, cuando somos espermatozoide y óvulo, pues somos haploides. Pero una vez que está el óvulo fecundado, somos diploides. Ajá. Muy bien. Células haploides, ya les dije que casi todos son diploides. Vamos a tener, por ejemplo, la piel. La piel es diploide. Piel. Vamos a tener los músculos. También la sangre, obviamente. Sangre. Y células somáticas. Ajá. Células somáticas. Los músculos son células somáticas. Músculos que son células somáticas. Porque a veces se escucha muy rimbombante y les ponen células somáticas, vamos a decir que son como músculos. Ajá. Y en la 2 vamos a tener la sexual, pues vamos a tener, se tiene los ejemplos de óvulo y espermatozoide. ¿Ok? Es lo principal. Óvulo, espermatozoide. Y tenemos esta imagen que habíamos sacado acá. Ajá. Esta imagen, entonces, déjenme ver dónde está. Haploide, diploide. Ah, pues creo que esta está mejor esta imagen. Vamos a pegarla acá. Haploides y diploides. Si se dan cuenta, todo eso tiene que ver con meiosis y mitosis. Ajá. Entonces, creo que sí sirve de alguna manera hablar un poquito de mitosis y meiosis. Ajá. Antes de avanzar. Muy bien. Ahora, ya hablamos de mitosis, meiosis, sus etapas, etc. Hagan de cuenta que en la meiosis casi ocurre lo mismo que la mitosis acá, en cada una de sus fases. Pero ahorita me regreso a hablar de ello. Nada más quiero que las entiendan. Ahora vamos a tener unos tipos de reproducción asexual. Ajá. Tenemos la reproducción sexual, que ya les dije que tenemos los dos gametos, óvulo y espermatozoide, por ejemplo, o algo que sea macho, algo que sea hembra, y ya, hay una fecundación. En el caso de la reproducción asexual, tenemos varios tipos. Tenemos la bipartición, tenemos la geminación y tenemos la esporulación. Ajá. Entonces vamos a ponerle bipartición. La bipartición, prácticamente tengo una célula madre, se divide en dos células hijas. Bipartición. Ahora vamos a tener la gemación. Es un proceso en el cual cada célula se origina a partir de, por ejemplo, del brote de un progenitor. O sea, como que van brotando de ellas chiquititas, ¿no? Por eso se llama geminación. Y la esporulación, más que nada es divisiones así, pero como que vamos a decir que dan origen a muchas divisiones de células, que estas son llamadas esporas. Ajá. Y estas esporas permanecen, por ejemplo, en ciertos lugares y cuando se rompe su pared celular, pues salen las esporas. Ajá. Y en este caso tenemos hongos, musgos y otros organismos. Vamos a poner aquí, en este caso, reproducción asexual.
A veces lo preguntan, casi no. Reproducción asexual. Bueno, reproducción asexual. A lo mejor está medio lento mi internet, no sé por qué falla. Pero, ¿dónde viene esto? Este, por ejemplo, es bipartición. Ah, miren, aquí está. Bipartición, se separa en dos. Gemación se va a separar una chiquita y crece, luego se separa otra y luego otra. Esporulación, salen como que las esporas, luego se rompe la membrana de la célula y salen las esporas. Okay, entonces, esta está bonita, la voy a copiar, esta imagen. La pegamos y ya. Ajá. Nada más con que las identifiquen. Muy raro que las lleguen a preguntar, pero se las pongo por cualquier cosita que llegue a venir. Pues más o menos tienen idea, ¿no? Más o menos tienen idea. Entonces, ¿qué más falta que les dé? Pues yo creo que con eso, prácticamente con eso que les dé de esa unidad. Nada más déjenme revisar de su examen. ¿Qué más les puedo preguntar? Pues sí, les voy a preguntar de la meiosis y la mitosis, cuál es sexual, cuál es asexual. Déjenme ver. Entonces, ¿ustedes qué dirían? Yo digo que la mitosis es asexual y pues sí, por las características que les di, y la meiosis es sexual, sí o sí. Prácticamente es con eso con lo que quiero que comencemos. Ahora, igual, en la reproducción sexual siempre vamos a tener gametos. Gametos, óvulo y espermatozoide. En la asexual, pues no tenemos gametos. Ajá. ¿Qué más vamos a tener? Que la reproducción sexual es una característica, ahora hablando de la reproducción sexual, reproducción asexual. Ahora voy a poner reproducción sexual. Sexual. La reproducción sexual tiene una característica que no tiene la sexual y esta es la variabilidad. Variabilidad genética. Habíamos dicho que en el caso de los animales son, en sus casos, macho y hembra. En casi todos los animales vamos a tener que un motivo de la evolución en Darwin fue la variabilidad. Esta variabilidad genética también es una característica de la reproducción sexual. Tienes que tener de dónde escoger la naturaleza para que exista la evolución. ¿Qué otra característica de la reproducción, por ejemplo, asexual? Pues ya dijimos que la sexual, células diploides, asexual, sí, estamos aquí en asexual, células diploides. Células haploides, perdón, sí, haploides. Haploides. Otra, células haploides está acá, sexual. ¿Por qué haploides? Las haploides, que habíamos dicho que se dividen a la mitad. ¿Dónde tengo las haploides? Déjenme ver dónde tengo esa parte. Creo que la tengo acá arriba. ¿O la tengo acá abajo? Ah, haploides. Ajá. Las haploides se dividen a la mitad. Tu papá te va a dar 23, tu mamá 23 y ya. ¿Ok? Entonces, por eso es haploide. ¿Dónde puse haploide? Muy bien. Entonces acá van a ser células diploides. Y también van a producir, ya habíamos dicho que células casi iguales, ¿no? ¿Qué más vamos a decir? Ajá. Pues yo creo que prácticamente eso sería todo lo que tiene que ver con esta unidad. Es lo más básico que les pueden preguntar. ¿Cuáles son las fases de la reproducción celular? G1, S, G2, mitosis. Las fases de la mitosis: profase, metafase, anafase, telofase. Ahora, ¿qué otras características? Bueno, voy a poner una imagen de las partes de la mitosis para que se completen. Partes de la mitosis. Estas son las partes de la mitosis. Si se dan cuenta, cada una, por ejemplo aquí, esta envoltura nuclear comienza a desaparecer y esto que tenemos adentro, que son las cromatinas, se empiezan a ordenar. Ya la profase ordenadas, se van a ir a los extremos y la cromatina se va a ordenar al ecuador y la anafase se empieza a separar y la telofase ya se separa. Una pared celular. De hecho está como súper bien esta imagen, hasta se las podríamos poner. O esta está mucho mejor. Entonces, en la profase se comienza esta cromatina a separar y luego desaparece la envoltura en la profase. En la metafase se alinea en el ecuador
el anafase se empieza a separar y el atelofase se separa, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa en la mitosis. Nada más para que lo tengamos presente en la mitosis. Déjenme, pongo aquí fases. Voy a poner una imagen, mitosis. Pero rara vez llegan a preguntar de todo esto. Así tan específico, entonces esperemos que con lo básico quede. A ver, dejen, reduzco. Esto es de la mitosis, obtenido de. Vámonos acá. Pecamos la pie de fase, perdón, el pie de página. Esto de aquí es importante, chicos, que bueno, no se los preguntan tan específico. En el de uni sí, les preguntan qué pasa en la profase, qué pasa en la anafase, qué pasa en la metafase, en la telofase. Muy bien. Y aquí tenemos las partes de la meiosis, que son 8. Y son muy parecidas a lo que ocurre en esta parte. Voy a poner, bueno, cierro aquí, partes de la meiosis. Partes de la meiosis. Tenemos, les digo, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, y aquí está. Interfase, meiosis, meiosis 1, ajá, muy bien, ¿dónde está? Esta no me gustó, quizá esta. Bueno, es muy parecida, simplemente que está la 1 y está la 2. Ajá. Nada más con que identifiquen eso prácticamente. Ajá. Pasa en 1 y luego vuelve a pasar en 2 igual. Ajá, por eso da lugar a 4 células. Pues no sé si sea conveniente pegar esta imagen o esta en la parte de la meiosis. Pues yo creo que voy a pegar esta. Prácticamente sucede lo mismo que la anterior. Las cromatinas cambian de forma, etcétera. Desaparece la pared celular y vamos a tener, híjole, como que no me deja pegarla bien. Profase 1. Hay problemas a veces con... A ver, vamos nada más aquí a corregir, ajustar, aceptar. Muy bien, vamos a poner obtenido de... Vamos a pegar el pie de página, por si ustedes lo quieren consultar después, cuando les mande la... Y ya está. Bueno, se supone que esto iba al principio, lo corto. Esta es de la reproducción celular. Entonces pego esto de este lado. Esta es de la reproducción celular. Y ya está completa la unidad 5. Vámonos con la unidad 6, que es... haploide, fenotipo, genotipo y cromosomas. Esta también es muy cortita. Prácticamente ahorita de lo que voy a hablar es de la genética. La genética va a ser una rama de la biología, subrama de la biología, que estudia la herencia. La herencia. ¿Qué creen? Que Mendel era por así decirlo, un sacerdote que se encargaba de investigar qué pasaba con esta onda de la herencia. Para empezar vamos a definir ciertas cosas. El cromosoma, antes de cromosoma creo gen, vamos a dividir que es un gen. El gen, por ejemplo, vamos a decir que es el material genético. El gen es el material genético. El cromosoma, en este caso va a ser también, a ver, el material genético. Bueno, voy a quitar esto. Le voy a decir, creo que es que no los quiero confundir. A ver, vamos a estas definiciones. Creo que voy a comenzar definiendo genotipo y fenotipo, mejor. Yo creo que es lo más fácil y lo que preguntan más.
genotipo. El genotipo, por definición, es la información genética de un organismo, de cualquier organismo. Entonces es la información genética de cualquier organismo, y esta información genética prácticamente determina qué variaciones existen de ese individuo. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, ¿cuál es la constitución genética de un individuo? Pues hablamos del genotipo. Constitución genética del individuo. Constitución genética de un individuo. ¿Ok? Esta es el genotipo. El genotipo. También, por ejemplo, el genotipo nos va a dar también la constitución genética del individuo. Esto nos va a decir los genes específicos de un individuo. Nos va a decir los genes específicos de un individuo. ¿Qué más nos va a decir? A ver, vamos a ver. Por otro lado, el fenotipo. El fenotipo nos va a decir sobre todo los rasgos físicos de un organismo. ¿Qué más vamos a tener, por ejemplo, del fenotipo? El fenotipo, los rasgos físicos de un organismo, pero también nos va a decir que vamos a tener los genes. Los genes se expresan o se exteriorizan. ¿Qué quiere decir? El genotipo, perdón, el fenotipo lo de afuera, es lo que nosotros vemos. Hay fenotipos muy bonitos, por ejemplo, los ojos azules. Hay, por ejemplo, fíjense, esto es el genotipo, lo que tenemos adentro, y el fenotipo, pues es lo que se expresa. Quizá a muchos les llama la atención el fenotipo, ¿no? Por ejemplo, los tipos de colores. Esto es fenotipo y lo de adentro es genotipo. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Qué otra característica les van a decir del fenotipo? Que se exteriorizan y tienen que ver con la influencia del medio que lo rodea. Por ejemplo, muchas veces el color de piel, por ejemplo, se expresa en ciertos climas. Entonces, todo tiene que ver, el color de piel, tiene que ver muchas cosas. Muy bien. ¿Qué más voy a decir? Muy bien. Si yo digo que solamente se expresa, podría ser genotipo. Pero si yo digo que tiene influencia del medio, es fenotipo. ¿Qué otra característica voy a decir? Es, por ejemplo, el gen. Ahora sí que ya dije fenotipo, genotipo. El gen lo vamos a considerar como es un segmento de ADN con la información de un carácter específico. Esto es lo que nosotros vamos a decir. De un carácter específico. A ver, permítanme tantito, creo que me mandan duda. Dejen, me manda un mensaje, permítanme tantito. A ver, permítanme tantito. Entonces, carácter específico. ¿Qué más vamos a decir? Por ejemplo, y el cromosoma, bueno, este es ADN. Y el cromosoma nosotros les vamos a decir que es una estructura organizada por ADN y proteínas, junto con proteínas, que tiene información genética de cualquier individuo. Entonces, aquí está información genética de cualquier individuo. Muy bien, ¿qué más les puedo preguntar? Por ejemplo, si algo es la estructura interior,
la estructura interior de la célula, por ejemplo, ¿cuál es la información genética? Pues nos vamos a referir al gen. El gen, perdón, nos vamos a referir aquí al... a ver qué pregunta les puedo hacer. A ver, permítanme un tantito. Sí, por ejemplo, si les pregunto cuál es la unidad de información. El gen es una unidad de información. Unidad de información específica de ADN. Esto podríamos decir que es el gen. ¿Y qué más vamos a decir? Pues yo creo que ya. Prácticamente en esta unidad les van a preguntar qué es genotipo, qué es fenotipo, qué es gen y qué es cromosoma. Ajá. Y ya, prácticamente, pues ya, el cromosoma, vamos a decir que es el conjunto del material genético de ADN, ADN de manera estructurada. De hecho, los cromosomas son estos cromosomas. Son estos los cromosomas, son ADN de manera organizada. Ajá. Y ese ADN, por ejemplo, ahorita si hablamos de ADN, pues es necesario que mencionemos a Mendel. Y Mendel, por ejemplo, estudió la herencia, ajá, con los chícharos. Tiene un libro que se llama Drosophila, no, ese fue otra persona. Drosophila melanogaster fue, creo que otro Thomas Morgan. Lo único que a lo mejor es importante recalcar aquí es lo siguiente. Prácticamente el óvulo y el espermatozoide tienen cada uno 23 cromosomas. Y esos 23 cromosomas representan la mitad de la información. Ajá. Muy bien. Muchas veces, por ejemplo, nos pueden llegar a preguntar ciertas enfermedades que hay en relación. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el cromosoma, esto ya lo voy a explicar con imágenes, que cromosomas sexuales son el par 23. El par 23 va a decir si es hombre o es mujer. Estos son los cromosomas sexuales, estos son los autosomas. Y vamos a tener, por ejemplo, diferentes características, ¿no? En cada uno. Por ejemplo, si falla, por ejemplo, no tenemos el X, no tenemos un X, y nada más tenemos un X, y falta va a tener el síndrome, por ejemplo, de ¿cómo se llama este síndrome? Es que está el de Klinefelter, el síndrome de Turner. Vamos a tener diferentes síndromes. Entonces, les busco síndrome de Turner. El síndrome de Turner es de esas niñas, por ejemplo, que no crecen, por así decirlo, o no se desarrollan, es porque les falta este cromosoma. Ajá. Este es el síndrome de Turner. Ajá. Vamos a tener otro síndrome, el síndrome de Down. El síndrome de Down es porque en el cromosoma 21, aquí, tenemos otro de más. Entonces puede ser que les pregunten por el síndrome de Down, el síndrome de Turner falta y por ejemplo tenemos otro síndrome de Klinefelter que tenemos una trisonomía en el par 23. En lugar de aquí tener 2, tenemos 3. Entonces, bueno, tenemos esos síndromes. Ajá. Podemos tener esos tipos de síndromes. Y ya. Yo creo que no les van a llegar a preguntar los síndromes, pero si les llegan a preguntar síndromes o problemas relacionados, por ejemplo, tenemos el de Klinefelter, perdón, el de Turner, que aquí falta la Y. El de Turner falta la Y. En el de Down, en el cromosoma 21 tenemos uno adicional. Aquí tendríamos uno adicional en el de Down. Y en el cromosoma 23, en el Klinefelter, tenemos una trisonomía. Entonces, en lugar de faltar, tenemos 3. ¿Ok? Y ya, creo que es lo más importante que puede llegar a venir. Si acaso les pueden llegar a preguntar algo de Mendel. Y ya. Ajá. Sí, eso es todo. Muy bien. Entonces, guardo esto. Y pues vamos a preguntar si hay dudas. O sea, prácticamente es muy cortita esta unidad. Pero sí tienen que identificar qué es haploide, diploide. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál de las siguientes enfermedades es una enfermedad ligada a la herencia? Y ustedes pueden decir, les va a venir obesidad, va a venir cirrosis, va a venir, a lo mejor COVID. Y tú puedes decir, no, pues el daltonismo, ¿no? El síndrome de Down, el síndrome de Turner.
¿Cuáles son lo que se expresa? Ah, no, pues el fenotipo. Si una persona tiene ojos azules, ¿qué representa? Cariotipo, fenotipo, etc. Ah, otra cosa antes de lenguaje. El cariotipo es este sistema. El cariotipo es esta imagen de los cromosomas. Este es el cariotipo, ¿ok? Entonces, si preguntan ¿qué es el cariotipo? Es este diagrama de todo esto, ¿ok? Y prácticamente con eso completamos como lo más importante, lo más básico que puede venir de biología de esos temas difíciles. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Les voy a mandar lo que es este apunte. No se preocupen. Y yo creo que ahorita pueden descansar un poco. Repítanme sus exámenes de simulación. Y hay algunas preguntas que creo que estaban ligadas a esto. Entonces van a venir. Por favor, espero hayan puesto atención. Y váyanse a descansar, jóvenes. Han de estar muy cansados. Mañana nada más les hago otro examen simulación. Repítanlo quienes han salido bajos y ya, ¿ok? Eso es todo. Detengo la grabación. Cuídense mucho. Han salido muy bien. Algunos de ustedes que los han repetido. Y la mayoría de las preguntas es porque no leen bien, no porque no tienen el conocimiento. Yo los felicito porque hubo uno de ustedes que repitió el examen y me sacó 117. Híjole, ya hasta me quería llorar de la emoción, ¿no? Entonces repitan sus exámenes, lean bien y pregúntenme, ¿ok? Cuídense mucho y nos vemos mañana para su examen diagnóstico. Hasta luego.